Buenos días para todos. De nuevo, como todos los domingos, cada 15 días, en lo espiritual de lo cotidiano, que tiene que ver con el cómo vivimos día a día y ese día a día va madurando en nosotros un estado de ser. Vamos entonces por el tercer septenio. Vamos entonces a respirar como siempre profundamente, 3 inspiraciones, 3 expiraciones, invocando lo humano de nuestra alma, a este momento, a esta presencia y en particular, iluminando, abrazando esa difícil etapa de la vida, crítica etapa de la vida del tercer septenio. 3 inspiraciones, 3 expiraciones, dándonos el amor, la confianza, la invitación a ser parte del mundo en este periodo de nuestras vidas como seres humanos, no solamente en nuestra historia seguramente pasada, sino la historia de lo humano que atraviesa esta etapa de la vida. La vulnerabilidad, el tema de hoy, que es necesario afrontar y abordar con la mayor seriedad, sobriedad y compasión. Es la característica de esta etapa de la vida. No solamente la vulnerabilidad física, etérica, la de los sentidos dispuestos al asombro, sino la vulnerabilidad emocional a través de la cual se generan impresiones que traspasan el umbral más allá de la historia y del tiempo, dejando huellas profundas que nos hacen reaccionar o nos invitan a reaccionar, a relacionar de determinada manera los eventos de la vida con respecto a nuestra propia naturaleza. Este es el gran desafío en esta etapa de la vida. Como veíamos en el primer septenio, la característica es el mundo es bueno y tal cual es bueno. En el grado de bondad, como vivamos el mundo en esta etapa, se codifica la solvencia que tengamos para ser parte del mundo. En el segundo septenio, el grado de la belleza, y la belleza en sí misma se vuelve el incentivo que nos invita a asomarnos al mundo para que en este tercer septenio, tal cual nos mueve y nos conmueve profundamente, nos revela y nos revela, seamos parte de ese mundo. La vulnerabilidad entonces en esta etapa está por todas las crisis, por todos los cruces, por todos los encuentros que se pueden dar en un momento en la vida, pero de manera inminente, crítica, sin huida y sin salida, del pasado y del futuro, de el masculino y el femenino, de lo bueno y lo malo, de todos los antónimos que podamos ver respecto de cualquier adjetivo, son ciertos como punto de crisis en esta etapa de la vida, como si se abriera una brecha entre esos opuestos para que ahí habite una nueva verdad. Por eso lo llamamos
la etapa de lo verdadero. Dejamos de ser niños y ya no somos ni grandes ni pequeños. Es una gran crisis de sentido de ser y de pertenecer, de estar. No somos ni de aquí ni de allá. Entonces esto supone justamente por eso mismo la posibilidad de ahondar, no solamente como individuos, como familia, sino como humanos, en una verdad mayor. Es en este proceso, etapa de la vida, en la que se genera la brecha, no solamente generacional, sino cultural, filosófica, religiosa, existencial, en la que una verdad mayor puede caber. Y esto empieza por nuestro desarrollo fisiológico, en el que los órganos internos terminan de madurar y toda esa maduración contribuye, sostiene y entretiene la maduración y la diferenciación en la expresión sexual. No hablo solamente de la expresión externa, sino de los órganos y esa diferenciación sexual, lo que nos permite vivir una sexualidad hasta llegar a la intimidad en la que la verdad de nosotros mismos se comparte y teje comunidad, o sea, relación. No quisiera entrar en discusiones de orden ni filosófico, ni teológico, ni moralista. Simplemente tenemos físicamente el desarrollo de unas características de una identidad que nos hace vulnerables al otro para complementarnos, no como macho, hembra, sino como ser humano con ser humano. Más allá del cuerpo físico, simplemente lo que tenemos es alma anidando en el otro. Entonces, para eso tenemos un instrumento que tiene por genotipo un fenotipo, o sea, por constitución cromosómica, una apariencia que al final es solamente la manera de estar del alma para vivir el encuentro con el otro. Entonces en esta etapa, esa es la primera gran crisis, de que soy parte, de quién soy, y de quién soy, parte de ese, qué es lo que soy, quién soy yo. Y viene la vulnerabilidad determinada por la necesidad de transformación, igual que la gran transformación que se da en este tercer septenio, cuando no solamente física, emocional, sino también mentalmente y espiritualmente el ser humano toma las riendas de un sí mismo que en principio puede ser reactivo, puede ser lo contrario a lo que queremos, porque él está abriendo, ese ser humano está abriendo la brecha. Ojalá no sea para cerrarla y quedar con heridas, sino para que una verdad mayor quepa adentro. Entonces las verdades en esta etapa de la vida no son absolutas, y qué bueno que sea así. Son relativas, son sostén de una verdad mayor, tampoco son para tirarlas al tarro de la basura e ignorar el valor de lo que ha sostenido una civilización, una cultura, una familia, un linaje. Entonces es cómo acompañar estos seres humanos para no imponerles nuestras verdades, sino ofrecerles nuestras verdades como punto de partida, no su punto de llegada, empezando por la consideración de lo que es su instrumento físico, su instrumento físico. Ya lo parimos, ya no es nuestro, ni tampoco sus emociones. Podemos interactuar con ellas y ofrecer actitudes, presencia, verdades, desafíos también para suscitar estados de verdad que comprometa, que los comprometa. Esa es una de las grandes dificultades
que tenemos con el acceso a la información sin experiencia. Se vuelven eruditos en argumentos y contraargumentos sin haber vivenciado lo verdadero adentro. La verdad adentro, igual que la verdad de la existencia como ser humano, va creciendo y madura hasta generar una pulsión de darse al mundo y también de tomar del mundo para crear una nueva matrix. No es que nos vayamos a inventar el genoma, sino expresiones de lo humano, de ser humano, verdades que sostienen, no verdades que aplastan. Entonces, entendiendo esa vulnerabilidad, es muy importante desarrollar la actitud y el lenguaje que nos permita mantener la comunicación como lo que somos: papá, mamá, abuela, abuelo, hermano, tío, no como lo que ellos a su manera y según su necesidad de vivenciar la verdad y lo verdadero van a encontrar tal vez de sobra o en escasez en el mundo. Amigos, en esta etapa de la vida es importante que nosotros sepamos que nuestras verdades son apoyo para ellos, no cárceles para ellos, y que no tenemos que complacer con verdades que no hemos conquistado ni que fueron valores de experiencia y de existencia nuestro. Ser honestos, coherentes, esto es lo máximo que ellos esperan, esa coherencia de parte nuestra, que se note lo que somos, que esté apoyado en nuestro hacer. Ellos todavía traen la vulnerabilidad al ejemplo de vida que somos. Y hablábamos en alguna otra jornada de estas, que no es solamente lo que les decimos, no es solamente lo que parecemos, no es solamente lo que nos ponemos o recitamos o sermoneamos, sino lo que somos. Recordemos, cada una de las 50 trillones de células de ellos está en resonancia con la verdad que somos en el corazón. Esa verdad adquiere una versión, una conjugación, como ser en ellos a su manera, que es la manera de ser humano a la que hemos ido despertando y para la cual hemos existido como pilares sostenes de eso. Hemos hablado de las crisis en otras ocasiones y si hay alguna difícil, yo lo sé, de manejar, es la de la adolescencia. No recuerdo mucho que la haya vivido personalmente como una etapa de crisis, solamente como una etapa de rumiación interior con la sensación de no pertenecer al mundo en el que estaba y al final llegar a encontrar desde lo que soy, desde lo que aporto, el mundo al cual puedo pertenecer. Pero ellos todavía no saben, entonces, cómo dar las señales, no para evitar la crisis, no para, ya lo decíamos, un adolescente tibio que es fácilmente sumiso a las verdades de los demás, es preocupante. Un adolescente que no admite las fuerzas de oposición desde él mismo hacia el mundo es preocupante. Entonces, ¿cómo entender y no suprimir ni dura ni dogmáticamente sus actitudes, entendiendo en ellas que hay una apertura, hay una esperanza, hay una brecha en la que podemos no solamente sembrar lo que ya sabemos, sino aprender como humanos algo más? En esta etapa, entonces, si bien en el segundo septenio hablábamos de lo bello y de los grandes ejemplos de vida, en esta etapa ellos se van a polarizar aún más por aquello que encarna posiblemente lo contrario a lo que nosotros quisiéramos que ellos fueran, a lo que
contrario a lo que nosotros pensamos que debería ser. Digamos que cada ser humano adopta en sí mismo las deudas de lo humano. La empatía por, llamémoslo así, por reacción, por desafío, a lo que es simplemente señalador de una falta de empatía nuestra, a lo contrario. El dogmatismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la medida en la que haya espacios de encuentro auténticos, de confrontación, de afrontamiento de las verdades, se puede construir en este instrumento vulnerable una esperanza para la nueva humanidad. Desde niños ellos son la esperanza, pero de la manera como se polaricen y se enfoque el uso de sus sentidos, el anhelo por la bondad de la que fueron testigos, con la que fueron prodigados, va a dirigir su compromiso con la verdad. Si algo caracteriza a un adolescente sano, es la capacidad de comprometerse a todo riesgo con algo. Entonces las señales que demos deben validar eso, la capacidad de comprometerse y cómo ir encauzando para que transitando por las orillas, porque transitan de una a otra, puedan encontrar esa línea en el que son aportantes, importantes para el mundo, para llevar la bondad y la belleza a una nueva versión y expresión de la verdad. Esto es lo que nos depara con estos muchachos y eso se vivencia también de nuevo por el uso del instrumento, por las actitudes, por el compromiso con la responsabilidad, o sea, la habilidad de responder al bien de su pequeña comunidad. Les fastidia mucho que tengan que ordenar la pieza, pero no hay que ordenársela. Les molesta la cantaleta. Ojalá no sea con aversión hacia ellos, sino con proposición clara hacia lo que es bueno para toda la comunidad en la que ellos conviven. Que en esta etapa entendamos esa necesidad que tienen de aislamiento, de estar en la isla de su propio yo, con todas estas pulsiones que desde no solamente lo emocional, sino lo hormonal, producen configuraciones en sus pensamientos. Las hormonas son grandes amplificadores de los estados emocionales. Entonces, todos lo sabemos, aún después de la adolescencia, pero en estos picos extremos de pulsos de hormonas, ellos van de la exaltación a la frustración y a la apatía y vuelven y remontan. Esos son los pulsos hormonales que están golpeando la matriz del pensamiento infantil en el que hay un montón de verdades que son ajenas, no porque no sean buenas, no porque no sean ciertas, sino porque son ajenas. Entonces ellos lidian con todo esto adentro y eso los predispone a un trabajo emocional que los mantiene extenuados. Ellos literalmente llegan, descargan el morral y se derraman. Entonces, pero no sea perezoso, no, está lidiando con una fuerza. Entonces la aproximación física, emocional, mental, espiritual, juntas, todas, es importante en este periodo, porque es un periodo en el que la personalidad se integra. Los aspectos físicos, emocionales y mentales se vuelven los pilares a través de los cuales su yo puede soportar la verdad que anhela. Ojalá no la que encuentre más fácil y por sistemática oposición de nosotros los padres y los adultos con su necesidad de encuentro de otra cosa, sino esa, la de su alma, que está hablando profundamente adentro y es otra de las vulnerabilidades grandes. Sí, en alguna época se encarna deliberadamente la conciencia de ser humano
alma, no tanto como alma, sino de ser individuo. Este proceso de individualización es en este periodo, en el que salimos de la matrix del hogar al mundo con todos sus placeres, peligros, o sea, normalidades. Lo que hemos vivido como normalidad adentro, interiormente, ocultamente, es lo que hay afuera. Y eso es lo que ellos van a transformar hasta procesarlo interiormente a expensas de su estabilidad y de nuestra estabilidad emocional, a expensas de su propia vida, para decir, esto es lo que había. Entonces es importante tener una consideración compasiva, amorosa, tierna. Les cuesta mucho, pero no renunciemos a la ternura. No manosearlos porque no les gusta, pero la mirada, el pensar tiernamente respecto de ellos, lo necesitan aún. El lenguaje de la ternura no lastima y es importante no dejar huellas profundas que no lleguen a la etapa en la que, estando viejos, cuando se desmoronan tantos callos y costras y ampollas, para que digan, mi papá, mi mamá tenía razón en esencia, en lo verdadera, porque eso es lo que alcanza. Pero en la forma, ¿qué tal si lo podemos hacer de manera correcta, clara, humana, coherente? Entonces, ante la vulnerabilidad extrema de ellos, rectitud y coherencia, no un día sí, otro día no, según esté nuestro genio, nuestro ánimo o nuestra conveniencia. Entonces, ante esas etapas también que nosotros hemos vivido y tenemos posiblemente guardadas de frustraciones, dolores, pataletas ya en esta etapa de la vida, que aún consentimos de nuestra adolescencia, vamos a llevar esa ternura primero y luego esa rectitud, coherencia, que hace que la vulnerabilidad y la brecha producida en esa vulnerabilidad sea el surco donde cabe una conciencia nueva, donde una nueva luz prende. 3 son. Que tanto como sea necesario tengamos la capacidad del adolescente de abrir la brecha para sembrar humanidad nueva. Les cuento que ya dentro de poco tenemos el encuentro de mitad de año en Tierra Nativa de el zodíaco interior, nuestras cruces, a qué nacimos. Ese va a ser fundamentalmente guiados por el viaje arquetípico del héroe Hércules en este encuentro de Tierra Nativa, zodíaco interior. No es para ser expertos en astrología, sino
para entender y comprender nuestro mapa de ruta. Los invito para que escriban o al WhatsApp 305-335-6922 o al correo hola@tierranativa. Elena, ya la conocen muchos, les da información de qué se trata, cómo es, cuándo es y cuánto es. Los esperamos con todo el corazón para entender nuestro lugar en este viaje del héroe dentro del zodíaco interior. Nos vemos en 2 semanas. Cuarto septenio. Dar a luz esta verdad hasta encontrar no solamente que el mundo era bueno, bello, verdadero, sino significativo, lleno de sentido. Nos vemos en 2 semanas y los esperamos en Tierra Nativa. También lo vamos a hacer online, de alguna manera estaremos en Tierra Nativa.